Espero que estén todos bien aquí, gozándonos en el Señor, escuchando cada una de las oraciones. Anoté unas cuantas, se me quedaron otras, pero luego las anotaré. Las demás, así que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y la verdad que el Señor, definitivamente el Espíritu del Señor es uno mismo. Ya lo vamos a ver en el mensaje que tenemos en esta noche. La gloria sea de nuestro Dios. Nuestra hermana Margarita Báez, que está ahí conectada, es de mi congregación y está hoy de cumpleaños. Así que, hermana Margarita, Dios te siga bendiciendo, te siga guardando, rebosando por furgones de bendiciones. Qué bueno que estás ahí conectada. Eso es una gran alegría y gozo. Y para todos los demás que están ahí conectados, ya saben, su hermana Wilda desde República Dominicana, que una vez más nos gozamos en medio de muchas situaciones, ¿verdad? En medio de varias circunstancias, pero aquí estamos porque compartir la palabra es algo que nos llena de gran gozo y alabamos a nuestro Señor por eso. Así es que vamos a presentar este tiempo también al Señor para que sea su Espíritu Santo quien ya me he dado cuenta que una vez más hemos estado conectados y eso que cuando estaba preparando el mensaje como que todavía tenía la duda, Señor, pero ese es el título del mensaje, ¿es esa la esencia del mensaje? Pues sí, es esa. Gloria a Dios y a su maravilloso Espíritu Santo que nos guía y que nosotros nos permite tener nuestros oídos conectados a lo que Él quiera decirnos y lo que Él quiera llevarle a este pueblo. Señor, yo te doy gracias. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por cada segundo de este día, Señor, donde hemos visto tu gloria manifestarse, donde te hemos visto obrar, Señor, donde hemos visto, Padre de la Gloria, que no estamos solos, que tu presencia, como prometes en tu palabra, irá con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, usando mis labios. Ante ti me postro, Señor. Ante ti, Señor, quien a través de tu Espíritu Santo anhelo que seas quien dirijas cada palabra y cada segundo, Señor. Mira cada corazón de las personas, de los que representan a sus familias que están aquí conectados, Dios. Abre su mente y su corazón. Háblales tú, Señor, a través de mí, y que puedan recibir lo que verdaderamente es necesario e importante para cada vida. Ante ti, Señor, yo me deposito. Dirígeme, Padre de la Gloria. En tus manos quedo depositada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues el tema que el Señor nos ha dado para esta noche está titulado Sin manchas y sin arrugas. Es el tema y vamos a ver en el desglose cómo hay una conexión. Y nuestra lectura está en Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, donde el Señor nos va a estar hablando sobre bendiciones espirituales en Cristo. Y leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ojo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Nosotros vamos a comenzar, ya que estamos hablando de que sin manchas y sin arrugas, como nuestro título del mensaje, ¿qué es una mancha? Yo creo que todos sabemos que una mancha, y de acuerdo a definición, es una señal desagradable que hace ver suciedad. Eso es una mancha. Cuando nosotros tenemos una mancha en la ropa, nosotros nos preocupamos. Cuando nosotros estamos muy bien vestiditos y nos cae algo en la ropa, ay Dios mío, ay Dios, miren, ¿y ahora qué hago? No, muchacha, ponte esto, ponte aquello, ponte lo otro. Una mancha es algo que desagrada realmente y que es una señal de suciedad. ¿Qué es una arruga? Una arruga es un pliegue, ya sea en la piel, ¿verdad? Los que estamos pasando ya por ciertas edades comienzan a verse ciertas arruguitas, sea en la ropa, ¿verdad? En un papel o en algo flexible, que puede ser por la edad, puede ser por alguna lesión o un hecho. Manchas y arrugas, esas son las definiciones que nosotros tenemos. Si nosotros nos vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, pudiéramos decir, se fueron las manchas, se fueron las arrugas que había en nuestras vidas y pasamos a ser santos, puros o purificados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de nosotros haberle entregado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos a nuestro Señor, pasamos a ser nuevos. Por lo tanto, esas manchas que son desagradables, que hacen ver suciedad, esas arrugas que muestran pliegue en nosotros, pues en Cristo se van. En Cristo se fueron, que es como nosotros debemos de considerarlo. Ahora bien, dice en Colosenses 1, versículos 21 y 22, y es hablando sobre la reconciliación mediante la muerte de Cristo, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, que pudiéramos decir que estábamos manchados y arrugados espiritualmente, ahora nos han reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es que nosotros tenemos que presentarnos? Santos, sin manchas e irreprensibles delante de nuestro Señor. Y es ahí donde viene una pregunta. ¿Por qué a pesar de ser reconciliados en Cristo, de ser pueblo escogido de Dios, de ser redimidos, perdonados de pecados, como ya vimos en Efesios 1, 3 y 4, todavía hay tantos cristianos viviendo con manchas y con arrugas espirituales? ¿Será eso cierto? ¿O eso será algo que a mí se me ocurrió así por así? ¿Será eso cierto que habrá cristianos que a pesar de haber sido reconciliados, que a pesar de haber sido redimidos, perdonados de pecado, todavía estén llenos de manchas y estén llenos de arruguitas? Y pensando en ese tipo de cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas, yo quiero que nosotros echemos un vistazo
Solamente el Señor puso en mi corazón 3 grupitos de manchas y arrugas que vamos a ir detallando y vamos a ir definiendo poco a poco. Esas manchitas y esas arrugas pudieran impedir ir a vivir eternamente en la patria celestial. Cuando nosotros vemos a veces los títulos que el Señor nos da para un mensaje, nosotros a veces nos quedamos como medio así como pensando, analizando, como yo necesito orar un chin más para que ese título como que vaya revelando lo que el Señor verdaderamente nos quiere traer y nos quiere desglosar a través de él. Y basado en esos 3 grupitos, yo leía una frase que decía: debes renunciar a tus pecados, o sea, a tus manchas y a tus arrugas, o a toda esperanza de que irás al cielo. ¿Oyeron bien, mis amados? A lo que nosotros tenemos que hacer, renunciar a nuestros pecados, que son esas manchas y esas arrugas, o a la esperanza de que queremos ir al cielo. Porque cuántas personas que dicen por ahí, para el cielo me voy, y yo voy, y para allá que voy, pero están manchadas y arrugadas. Esa frase que le acabo de decir la dijo Charles Spurgeon, que fue un tremendo evangelista de aquellos tiempos, pero un personaje verdaderamente usado por Dios. Y de esos 3 grupitos de manchas y de arrugas, vamos a comenzar hablando sobre la ira o el enojo. Algo que tocó también nuestra hermana Jaycee. Aleluya. La ira o el enojo, ¿qué son? Debilidades del alma, emociones negativas, pero tristemente comunes en el pueblo de Dios. Qué pena que en el pueblo de Dios haya ira y haya enojo. La ira es una representación más intensa que el enojo. Según la Asociación Psicológica Americana, es ira, indignación por algo. Una ira es una indignación por algo. Y aunque el enojo, la ira son emociones humanas causadas por diversos factores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos factores internos, pudiéramos decir factores externos, porque pudiéramos algo que ocurre en nuestras vidas, que nos trae recuerdos traumáticos, malos pensamientos, celos enfermizos, son cosas internas y cosas externas, por ejemplo, el ataque del tránsito, o sea, ese tránsito cuando se pone insoportable y nosotros queremos llegar a un lado y tenemos el tiempo encima, nosotros a veces nos queremos, mire, que no sabemos qué hacer. Podemos enojarnos, ¿verdad? Ahora bien, nunca deben ser activadas en el pueblo de Dios. La ira de una manera desenfrenada y el enojo no controlado nunca debe de decir presente en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Las manchas, el pecado, las faltas que el Señor nos ha dicho que para nosotros no son buenas, aniquilan la capacidad de nosotros pensar de manera coherente. Nos impiden tomar buenas decisiones. Señores, cuando alguien está irado, nunca tome una decisión porque le puede salir muy caro lo que venga después. Cuando una persona está airada, se le va la paz, se le va la comprensión de las cosas y eso conduce a fracaso. Y cuando vienen las situaciones difíciles en nuestras vidas, aumenta el estrés,
aumenta la tensión, se afecta la salud, tanto física como mental. La ira, tristemente, es manchada y termina en gran pecado. ¿De qué se alimenta la ira? Y aquí pongamos mucho ojo, porque son de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que tomar muy en cuenta. ¿De qué se alimenta la ira? De lenguaje brusco, de lenguajes y palabras descompuestas. Señores, cuando una persona está airada, la boca como que se desenfrena. Tú a veces oyes que se dice, pero yo no sabía que fulano sabía tantas palabras tan mal expresadas, tan descompuestas. Eso lo provoca la ira. Por eso es que un pecado lleva a otro pecado. Y es donde nosotros tenemos que aprender a ser sabios para detenernos antes de que las cosas se pongan más feas. Sobre el lenguaje brusco y palabras descompuestas, en la misma Biblia nosotros encontramos a Efesios capítulo 4, versículo 29, que es uno de los versículos que yo me aprendí, yo creo casi desde que vine a los caminos del Señor. Y es donde nos dice que ninguna, oiga eso, no es que algunas palabras, no, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna, mis amados, cuando la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, es ninguna. Es que cuando nuestros labios se abran, sean para edificar, sean para bendecir, sean para restaurar, sean para llevar palabra de aliento, palabra de bendición. Entonces, mucho cuidado con las palabras descompuestas. Y hay veces personas que dicen, no, pero eso no es una palabra mala. Digo yo, en el contexto nuestro, y usted lo sabe que así es, esa es una palabra que para nosotros está descompuesta. Que en otro país la utilicen y para ellos sea normal, pero en nuestro contexto, si está mal, está mal. Entonces, mucho ojo. Esas son de las cosas que debemos de tomar en cuenta cuando estamos airados. Mucho cuidado cuando abrimos la boca, cómo decimos y qué decimos. Otra cosa, cuando hay ira o enojo, es falta de amabilidad. Son muchas las situaciones desagradables o inevitables, y hay inclusive frustraciones de inmadurez. Pero tenemos que aprender a ser amables con todos. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros, porque el Señor nos amó de una manera tan especial que envió a su Hijo. Y nosotros no merecíamos que el Señor hiciera eso. Entonces, el amor que el Padre ha puesto en nosotros es un amor que también debemos de demostrarlo. Pero cuando estamos airados, cuando estamos enojados, queremos dejar la amabilidad guardada en una gaveta. Mucho cuidado. Cuando nosotros somos groseros, cuando nosotros somos desagradables con los demás, eso puede generar violencia. Así que mucho ojo. La verdad que yo le digo que cuando estaba preparando este mensaje, habían tantas expresiones, tantas palabras, y decía, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que llevemos? Pues, amén, Señor, vamos a continuar. Y si nosotros nos vamos a la palabra del Señor en Proverbios 19:19, nos dice que el de grande ira llevará la pena. Mucho cuidado, mis amados, con que la ira por la situación que sea interna o externa nos lleve a cargar con una pena que después nos vamos a arrepentir.
Y Santiago 1:20 nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Hay gente que se airan o se enojan fácilmente. Señores, la clave es control. ¿Por qué? Porque dijimos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos. Sí, que tenemos carácter fuerte, señores, porque nosotros nacimos con un carácter definido. Pero ese carácter, cuando lo llevamos a los pies de Cristo, Él hace cosas extraordinarias y maravillosas con nuestro carácter. Entonces, 2 Timoteo 1:7, y yo creo que es algo que nosotros deberíamos de ponerlo en los papelitos, como yo digo, de ponerlo donde quiera, para que no se nos olvide la palabra. 2 Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué tenemos que airarnos? ¿Por qué tenemos que enojarnos por cualquier cosita que nos hagan? ¿Porque nos pisen un dedo? ¿Ya estamos guapos? Sino que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Subrayen eso, mis amados hermanos. Dominio propio es lo que el Señor nos dice en esta noche que nosotros debemos de poner en práctica. Porque nosotros no somos de los que se van a irar. De aquí en adelante, los que estaban ahí, los que están ahí conectados, que quizás se airaban por cosas que ocurrían, que a veces quizás tenían razón. A partir de hoy, dominio propio es la palabra que va a reinar en nuestras vidas. Y una recomendación, nosotros la tenemos en Salmos 37, en los versículos 8 y 9, que nos dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Cuando nosotros nos airamos, sin que nosotros tengamos que hacer eso porque el Señor no lo quiere, nosotros estamos haciendo cosas malignas delante del Señor. Y Él lo dice en su palabra: los malignos serán destruidos. Efesios 4:26, airaos. Me puedo airar, me puedo enojar, puedo querer derribar, pero yo no debo de pecar. Porque el problema no está en que yo me sienta mal por algo que haya acontecido. El problema está, y con lo cual nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, es cuando ese enojo, es cuando esa ira nos lleva a pecar. Es como esas personas que dicen por ahí: no, pero que no es nada yo beberme una copita. No, porque una borrachera no comenzó con 1, 2 ni 3 litros de ron, de whisky o de alguna bebida alcohólica. Una borrachera comenzó con una simple traguito o una simple probadita. Asimismo, airaos, sí, porque somos humanos y muchas cosas a nosotros nos molestan. La diferencia está en que nosotros, como criaturas de Dios, que hemos sido renovados, lavados y limpiados, no podemos pecar. Porque cuando nosotros pecamos, estamos feos para la foto y desgreñados para el video, como decimos aquí. Job 36:18 dice: temer a Dios no sea que nos quite de golpe. Qué triste es que nosotros, por estar haciendo lo que no nos conviene, porque es a nosotros que no nos conviene, el Señor nos da la advertencia, pero a quien nos conviene no pecar es a nosotros. Así que, mis amados hermanos, si nos enojamos, si nos airamos, mucho cuidado, no pequemos, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. El segundo grupito de manchas o arrugas que pudimos ver, de lo que vamos a hablar ahora, es sobre el chisme y la calumnia.
Dos familiares, mire, que van de la mano, así, mire, amarradito, y que su fin es muerte. Esos son unos demonios que difaman, dañan la reputación de cualquiera. ¿Qué es el chisme? Es hablar sin fundamento. Es hacerlo a espaldas de alguien o en su contra. Es levantar dudas. Fíjense con esa partecita. Hay personas que dicen, no, pero no es que yo lo dijera porque eso es así, pero estamos levantando dudas. Cuando estamos levantando dudas, cuando estamos hablando sin fundamento, nosotros estamos siendo chismosos. Pero no nosotros los que estamos aquí conectados. No, eso no es para nosotros. Eso es para los demás, los que no se conectaron y que nunca se han conectado. El chisme, la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es difamar con falsedad y malas intenciones, lo cual genera un efecto devastador. Eso inclusive, señores, eso puede romper un matrimonio. Eso puede separar familias. Eso puede provocar depresiones. Señor, eso trae discordia. El chisme y la calumnia destruyen de manera increíble las vidas de las personas. Dice Proverbios 10:18 que el que propaga calumnia es un necio. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a cerrar nuestro pico, nuestra boca o nuestra bocota que a veces se pasa de grande diciendo cosas que no tenemos que decir. Aprendamos a callar. Aprendamos a que cuando nosotros vamos a decir algo, como decía en Efesios 4:29, que la palabra que nosotros digamos sea para edificar a quienes nos escuchen. Aprendamos, mis amados, que el chisme no es parte del cristiano, tampoco la calumnia, el difamar a las personas. Nosotros no podemos ser necios como lo es el mundo. Y hoy es triste, señores, con la llamada y envuelto en libertad de expresión. ¿Cuántos chismes y cuántas calumnias se ven todos los días en los diferentes medios? Como inclusive a veces el periodismo se ha manchado porque dicen cosas que están totalmente alejadas de la realidad. Inclusive muchos predicadores hablando muchas tonterías que al final lo que están diciendo son calumnias y lo que están llevando es un evangelio totalmente falso. En Proverbios 6:16-19 dice que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Y dentro de ellas están los ojos altivos, pero está también destacada la lengua mentirosa. Vamos a decir, la lengua chismosa y la lengua calumniadora. Están las manos derramadoras de sangre inocente. El 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Mucho cuidado con nuestros pensamientos. Miren, mis amados, si nuestros pensamientos a veces se distorsionan un poquito, Señor, llévate esos pensamientos que no son de ti. ¿Qué sigue diciendo? Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia. Como comenzó en Proverbios 6:16, esas son las 6 cosas y aún 7 abomina el Señor. Así que eso lo tengamos en cuenta, mis amados, no nos contaminemos.
No nos dejemos llevar, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por otras personas, personas que nosotros amamos. Señores, pero nosotros tenemos muchas personas chismosas a nuestro lado. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo conozco mucha gente chismosita a mi lado, pero eso no significa que porque el otro es, yo tenga que serlo. No significa que porque una persona sea calumniadora, yo tengo que ser calumniadora. Dice Proverbio 19:5 que el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Cuidado, señores, nosotros queremos estar bien delante de nuestro Padre Celestial. Esas son palabras fuertes, pero Dios sabe ayudarnos si nosotros se lo pedimos. Y si el Señor nos está hablando en esta noche de estas cosas, es porque hay algo que ver en nosotros. Es porque hay algo, porque es que el Señor nos ama tanto y la misma palabra de Dios nos dice que a quien Él ama, Él lo disciplina. Y todo lo que el Señor hace con el fin de disciplinarnos, con el fin de enderezar nuestros caminos, es porque nos ama. Es porque hay algo en nosotros, mis amados. Cuando el Señor está hablando a nuestras vidas, vamos a ponerle atención. Y lo más bonito de todo es, como dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros reconocemos, ¿verdad?, que estamos fallando, que a veces se nos va un poquito el piquito hablando, que a veces nosotros le hacemos coro a personas que nos van diciendo cosas. Pues hoy es un momento oportuno, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es el Señor que nos dice, mira, Wilda, lo que tú estás haciendo, eso no está bien. No está bien porque yo lo digo y el Señor es soberano. Pero si te arrepientes, yo soy fiel, yo soy justo para perdonarte, para limpiarte. Qué bueno es tener un Dios como el Dios nuestro, creador de cielo y tierra, que está presto para perdonar, pero perdonar a todo el que lo dice de boca, no al que lo pide de corazón. Y la clave es que le entreguemos nuestra lengua al Señor, nuestros labios, todo lo que nosotros decimos cada mañana en la oración. Yo le digo, Señor, permite que en este día lo que salga de mis labios sean palabras gratas delante de tu presencia. Señor, yo te pongo las acciones que voy a hacer hoy en tus manos, Padre, porque yo quiero agradarte, aunque mi carne me lleve por un camino diferente. Gloria al Señor. Y otra cosa, señores, cuando nosotros vayamos a decir algo, mucho cuidado con decir lo que no vimos o maldecir lo que oímos, porque a veces somos muy rápidos para ir a contar, para ir a llevar la información. Quédese callado. Yo conocí una persona que me decía, que me dice todavía, Wilda, nunca seas tú portadora de malas noticias. Y eso es algo que yo lo tomo muy en cuenta. Cada vez que alguien a mí me viene a decir algo, digo, no, esta que está aquí no es la que va a echar la bola para adelante, porque yo no sé si eso fue verdad. Yo no sé si eso ocurrió. Yo no sé si a mí lo que me están tendiendo es una trampa para ver si yo caigo. Tengamos mucho cuidado y estemos bien claros cuando vamos a decir ciertas cosas. Porque al calumniador y al chismoso, déjeme decirle que las oraciones no le pasan del techo. Usted puede ser muy ferviente,
tratando de alcanzar la presencia del Señor. Pero si hay algo de chismecito por ahí, si hay algo de calumnia y si hay ira que lleva a pecar, ojo con eso. Éxodo 20:16 nos dice, no hablemos falso testimonio. Éxodo 23:1, no admitir falsos rumores, ni convenir con el impío para ser testigo falso. Señores, el cristiano con una boca fuera de control no está bajo la gracia de Dios. Si nosotros no podemos decir algo bueno de las personas, mire, cosas el pico si no se lo sabe guardar. Vamos a cosérnoslo, porque es desagradable, no para los demás. Sí, ofendemos, dañamos, tumbamos reputación, pero es delante de nuestro Señor que estamos fallando. Nosotros debemos de tener buena conciencia, como dice Primera de Pedro 3:16, tener buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros sean avergonzados los que nos calumnian. Aprendamos a estar callados. Aprendamos a decir lo que verdaderamente es. Para que cuando nosotros digamos algo y digan, eso fue la hermana Ana Marixa que lo dijo, la gente diga, sí, fue la hermana Ana Marixa, mire, fírmelo con sangre, que eso es. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de tener buena conciencia y que si murmuran de nosotros, sean avergonzados aquellos que nos calumnian. ¿Por qué? Porque nosotros estemos obrando de la manera que el Señor quiere. Nosotros tenemos que orarle al Señor para que venga un espíritu de arrepentimiento a nuestra vida, para que venga un espíritu de reconocer que estamos haciendo mal. Somos imperfectos, sabemos que pecamos, pero vamos a reconocer nuestras faltas, porque nos dice Primera de Juan 2:1 que abogado tenemos. Pero el abogado, que es Jesucristo el justo, nos va a defender, se va a poner delante de nosotros, va a echar el pleito por nosotros cuando reconozcamos. Señor, ayúdanos a reconocer nuestras fallas. Ayúdanos a caminar. Dice otra frase de Charles Spurgeon: única manera de vivir bien de morir bien, es viviendo bien. O sea, sin mancha y sin arruga. Y la única manera de vivir bien es conociendo y amando a Jesucristo. Si queremos morir bien, nosotros tenemos que vivir bien, pero para vivir bien, para vivir sin mancha y sin arruga, tenemos que conocer y amar a Cristo. Recuérdense que no es solamente conocerlo. Cuando lo amamos, nosotros, su palabra para nosotros es nuestro diario vivir. Y ese amor de Cristo debe de ir por sobre todas las cosas en nuestra vida. No pequemos con nuestras lenguas, guardemos nuestra boca con freno, mis amados. Vamos a hablar palabras que bendigan, palabras que edifiquen. Cuando alguien venga a usted a contarle ciertas cosas, mire, dígale, mis oídos viven para Cristo, mis oídos oyen lo que Cristo quiere que yo oiga. De mis labios saldrá lo que el Señor quiere que salga, porque yo quiero agradar a aquel que me tomó por soldado, aquel que me limpió, aquel que me sacó del lodo. A ese que tenemos que agradar todos los días de nuestra vida. Mis amados, no es fácil, es esforzarse
esforzarnos para lograrlo, es pedirle a Él que nos ayude, es con intencionalidad que nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor a pedirle que nos ayude, que no podemos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos, que no nos exaltemos de más, que no pequemos, que pongamos freno a todo aquello que no le agrada al Señor. Y en relación a esa palabra de humillarnos, tenemos el tercer grupo de manchas o de arrugas. Y fue algo que hizo mucho hincapié nuestra hermana Jaycee: soberbia, orgullo y arrogancia. Que ahí era donde yo más me detenía. Yo decía, Señor, pero es que no. Pero amén, gloria al Señor. Cuando la hermana Jaycee habló, digo sí. Esas son hermanitas de padre y madre, doña soberbia, don orgullo y doña arrogancia. ¿Qué es soberbia? Es una forma desmedida de orgullo. Es querer ser preferido ante los demás. Es madre de muchos vicios. Arrogancia implica descaro y desprecio hacia los demás. Estas personas arrogantes buscan validación y reconocimiento constante. Todo yo, solo yo. Inclusive dice del arrogante que es una conducta asociada con el narcisismo, una afección mental en la que se tiene sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí mismo. Y el orgullo es una autoestima irrazonable o descortés. Quiere ser preferido y aprobado por sobre todas las cosas. Señores, y ese fue el primer pecado cuando Satanás se rebeló contra Dios: el orgullo. Y de eso nosotros pudiéramos ver en Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde nos habla de que hubo esa gran batalla de Miguel y los ángeles que luchaban contra el dragón y que fue lanzado fuera el gran dragón, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Orgullo fue lanzado y hubo un pleito. En Isaías 14, 12 al 15 también nos habla que dice que caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Orgullo, arrogancia y soberbia. Pero el Señor dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Mucho ojo, señores. Satanás era perfecto en todos sus caminos, como nosotros vemos en Ezequiel 28:15. Y se llenó de iniquidad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín. Y dice el verso 17 de Ezequiel 28, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahí el Señor le da de nuevo la sentencia: yo te arrojaré delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Al orgulloso, al arrogante y al soberbio no le queda más que destrucción de nuestro Señor. Porque el Señor dice que al altivo lo mira de lejos, pero que Él enaltece a aquellos que nos humillamos. Humillémonos delante de nuestro Señor. Dejemos el yo
Dejemos el creernos que somos. No somos nada. Yo siempre lo digo, sin Cristo yo era una tontería, una basura, un disparate. Ahora en Cristo es que yo vengo a hacer algo, pero porque Cristo vive en mí, señores. El rey Nabucodonosor se autoexaltó, como vemos en Daniel 4, pero ¿a qué lo puso el Señor? A comer hierba. Agar miraba con desprecio a Sara y se tuvo que ir hacia el monte. Detrás de la ira, del enojo, del chisme, la calumnia, la soberbia, el orgullo y la arrogancia está Satanás, mis amados hermanos. Y vimos cómo fue derribado, fue tirado. Y al final ya la sentencia total de Satanás por su arrogancia ya está sellada. El nombre de Cristo no merece ser contaminado con nuestras malas acciones, con manchas y arrugas en nuestras vidas, señores. En nuestro cuerpo nosotros llevamos las marcas de Cristo. Gloria al Señor, como dice Gálatas 6:17, son las marcas de Cristo. El soberbio, el orgulloso, el arrogante ofende a Dios y será cortado, como dice el número 15:30. Seamos humildes, Señor, para que cuando Jesús venga nos halle haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que el Señor nos ayude a ser íntegros. Que el Señor nos ayude a ser cristianos en palabra, en hechos, en acciones. Cero contaminación, mis amados. Cero mancha, cero arruga. Vamos a cómo nosotros podemos controlar esas cosas. Orando, meditando en la palabra de Dios, leyendo esa palabra con el deseo de que se haga viva en nosotros, pidiendo sabiduría, pidiendo madurez espiritual y sobre muchas cosas hacernos la pregunta: ¿estoy honrando a Dios cuando me airo? ¿Estoy honrando a Dios cuando vienen a contarme algo? ¿Estoy honrando a Dios cuando debo de ser mansa y humilde y me estoy comportando con orgullo y arrogancia? Mis amados, estamos honrando a Dios con las cosas que nosotros estamos haciendo. Eso es una buena pregunta que es bueno que nosotros nos llevemos hoy. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, en Mateo 5:29, sácalo, échalo, porque mejor es que se pierda todo el cuerpo y que no, ¿cómo es que se pierda ese miembro y no todo el cuerpo? ¿Verdad? Que seamos después echados al infierno. Si nosotros en esta noche el Señor nos ha hablado a nuestra mente y a nuestro corazón y hemos detectado no todo lo que el Señor ha permitido que yo hablara, una sola de esas cositas, vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdame que yo te necesito. El Señor será propicio a nosotros. El Señor nos ama tanto que ningún corazón que esté humillado delante de su presencia, el Señor no le va a dejar de dar la respuesta. Así que, mis amados, un cristiano cabal, un cristiano que verdaderamente ama a Cristo, un cristiano que desea ser como Cristo, es un cristiano que desea todos los días de su vida vivir y caminar sin manchas y sin arrugas. Padre de la gloria, gracias. Gracias por el mensaje que tú has enviado para mí y para cada una de las personas. Ayúdame, Señor, a que cuando nosotros, ayúdanos a que cuando nos airemos,
Cuando nos enojemos, Dios, no pequemos. A que cuando tengamos que decir algo, jamás sea en chisme, sea en calumnia, Señor, jamás. Que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras que edifiquen. Y si algo dicen de nosotros, Señor, que sea mintiendo. Porque sabemos que en nuestro deseo está honrarte y agradarte a ti. Enséñanos, Señor, a ser humildes y mansos de corazón. Enséñanos a caminar como Cristo caminó. Enséñanos a hacer las cosas como Cristo las hizo. Padre, si a veces no sabemos cómo hacerlo, llévanos a tu palabra, Dios, donde están las respuestas que necesitamos. Porque queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes. Solo te pedimos, Señor, que podamos tener ese dominio propio. Que podamos hacer cada cosa en nuestras vidas, siempre con el deseo, Padre, de honrar y glorificar tu nombre. Padre, en esta hora yo te pido que no solamente esas manchas y esas arrugas que hemos mencionado, tú te las lleves de nuestras vidas, sino cualquier otra, Padre Santo, que pueda estar por ahí escondida, Señor, desarráigala de nosotros. Límpianos, Padre, en esta hora. Porque en cualquier momento, Señor, sabemos que levantarás a tu iglesia. Y nosotros queremos, Señor, ir delante de tu presencia y sonreír, Padre, porque hemos peleado la buena batalla y sabemos que tú tienes guardado para cada uno de nosotros esa corona incorruptible para todos aquellos que perseveremos hasta el fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Quedamos depositados en tus manos. Ayúdanos a caminar sin manchas y sin arrugas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. El pastor Neomar, ¿y qué diríamos?